Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes, sobre todo en estos momentos. Aquí iniciamos. Atención, ya está listo el proyecto para la focalización de combustibles extra y diésel. Así lo informó el ministro de Energía, René Ortiz. Con esto, los precios se fijarían de acuerdo al mercado internacional. Todo dependerá de cómo se siga presentando el panorama petrolero para que entre en funcionamiento el modelo de focalización de combustibles manejado por los ministerios de Energía y Economía. Somos conscientes que un esquema de subsidios generalizados ya no puede seguir existiendo en el Ecuador. Estamos conscientes que también existen poblaciones que son vulnerables, que evidentemente necesitan un auxilio fiscal, un auxilio gubernamental. Y estamos conscientes de que técnicamente ha llegado un momento histórico preciso. Así tomará fuerza la liberalización para la importación de combustibles. De esta forma, el precio de la gasolina extra, que con el subsidio del Estado ecuatoriano está en $1.85, pasará a precios internacionales. Y se le pone un techo de $2. Entonces va a fluctuar entre 1.85 y 2, es decir, 15 centavos de fluctuación, para que la banda en la cual fluctuaría entre el piso y el techo sea una banda que genere estabilidad. Igual mecanismo de banda se aplicará para el diésel, que en el momento subsidiado cuesta $1.04. Aquí dependerá la estrategia de las comercializadoras para captar clientes, algo similar a lo que hoy ocurre con la gasolina super. Si rompiera el techo, automáticamente entra a funcionar la focalización. Modelo econométrico que René Ortiz, ministro de Energía, explica estará ligado al precio del barril de petróleo. El techo es el que vamos a ver cómo se comporta el mercado internacional. Ahora, debo decirle que para este año 2020, la predicción es que el crudo oriente de Ecuador podría terminar en alrededor de $35 promedio. Pero para el 2021, el promedio podría subir a $30. Propuesta que todavía no ha sido entregada al presidente Lenín Moreno. La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, a la espera de mayor información. Lo que quisiéramos saber concretamente qué es lo que se está proponiendo en forma formal para poder analizar, socializar nosotros con nuestras bases, con las provincias del país y en ese momento nosotros poder emitir una opinión como cuerpo colegiado. Medida para enfrentar parte de la crisis económica que podría entrar en vigencia cuando políticamente lo decide el Ejecutivo. Informó Héctor Romero. El proyecto de ley de apoyo humanitario ha sido motivo de crítica por la Cámara de Comercio de Quito, que considera que la propuesta no incorpora mecanismos para la reactivación económica y, por el contrario, está orientada a extraer más recursos del sector privado. Lo haga el sector productivo. Patricio Larcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, muestra el planteamiento que desde esa institución refieren se debería adoptar ante la crisis. De tal manera formulan dos momentos. Un primero de carácter inmediato ante la crisis sanitaria, la aguda iliquidez y la sostenibilidad del empleo, y el segundo que enfoca una reestructuración económica e institucional del país. El urgente buscar alternativas de liquidez multilaterales, que se inyecte bien el dinero en las instituciones de control, banca pública, privada y cooperativas. Lo primero, lo urgente. Lo importante, hacer cambios para que el modelo del Ecuador finalmente permita al ciudadano y al empresario trabajar libremente, liberar la economía. De esta manera, en lo inmediato cree que se debe salvaguardar la sostenibilidad del empleo, pues dice, al preverse una caída de la economía del 6.3%, se podría perder 500.000 puestos de trabajo del sector formal. Aquí la pregunta es cómo llevar adelante la iniciativa para precautelar que no existan despidos. Hay que inyectar dinero al sector productivo, caso contrario, los niveles de pobreza van a incrementar en este país y de una manera apresurada. Entonces hay que hacer reformas constitucionales, reformas en la ley para poder permitir que a la gente se la pueda contratar.
porque además tienes otros perjuicios como 35% de recarga en la contratación eventual. Entonces, todo esto va a permitir, el rato que se empiece a mejorar la economía, que las empresas contraten con más facilidad y den más dinero a los trabajadores, que es muy importante. Pero como punto trascendental para evitar mayor complejidad en la economía, sostiene que el proyecto de ley de apoyo humanitario debería ser reconsiderado en varios puntos. A su parecer, la propuesta no incorpora mecanismos para la reactivación económica y por el contrario está orientada a extraer más recursos del sector privado. Las empresas no tienen ni cómo pagar ahorita en muchos casos la participación del 15% de sus trabajadores. No tienen cómo pagar roles de pago. Y los ciudadanos, las personas naturales, no en relación de dependencia, se les está calculando un impuesto sobre los ingresos netos en promedio desde el 2019. Entonces, las personas que ahorita no están facturando, que no pueden vender sus servicios, ¿qué es lo que van a hacer? Ir a endeudarse, buscar una máquina para hacer billetes, para pagarle al Estado. Entonces, esta ley no es humanitaria y no ayuda en nada a reactivar la economía de este país. Entre las propuestas de la Cámara de Comercio de Quito para estructurar una ley que permite una inmediata recuperación económica, modificando el proyecto de ley enviado a la Asamblea por el Ejecutivo, es el otorgar facilidades de pago a la seguridad social, acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, cambios en la regulación del sistema bancario para atraer nuevos capitales, una reforma tributaria que elimine y simplifique el régimen impositivo y consolide y disminuya los impuestos a la producción, informó Javier Rosero. Atención, Paul Granda presentó su dimisión al cargo de presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Granda rechazó las críticas que se efectuaron en su contra por irregularidades en la pretendida adquisición de mascarillas. Cordiales. Hace 3 años. Paul Granda se despide, luego de haber desempeñado varios cargos en el gobierno nacional desde hace 3 años. Fue ministro de Transporte y Obras Públicas, secretario de la Política y presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, en representación del régimen. Frente a la denuncia de irregularidades en el proceso de compra de insumos médicos para la emergencia, actuamos de inmediato. Solicitamos la intervención de los organismos de control y destituimos a los funcionarios involucrados en este proceso. La Ley de Seguridad Social, vale la pena decir, determina con claridad que el Consejo Directivo del que yo soy parte no es administrador ni firma contratos. Sin embargo, me convertí en un objetivo de oscuros intereses de sectores que han lucrado de la institución y que nosotros jamás les abrimos la puerta. Sin duda, tuvo peso los cuestionamientos en las redes sociales por la pretendida adquisición de mascarillas para enfrentar el COVID-19, contrato que finalmente no se concretó. Coherente con lo que soy y lo que he sido durante mi vida, y como resultado de un ataque en misericordia por parte de oscuros intereses, he decidido que es momento de dar un paso al costado. Muy agradecido con el presidente de la República. Gracias por su apoyo público, querido presidente. Nuestra gratitud también para todos quienes respaldaron nuestro trabajo. Granda, argumentando que mientras se desempeñó como funcionario público, nunca tuvo observaciones de organismos de control. Ha decidido dedicarle más tiempo a su familia. Y con la frente en alto, como me he retirado toda mi vida de cada espacio que he ocupado, debo comunicar al país que he presentado mi renuncia a mi cargo de presidente del Consejo Directivo. Informó Héctor Romero. El número de personas contagiadas de coronavirus en el Ecuador asciende a 10.850, mientras que 537 personas han fallecido hasta el momento a causa de la enfermedad. Suman 10.850 casos confirmados de coronavirus en el país. 1.591 personas se encuentran estables en aislamiento domiciliario. Se encuentran hospitalizados estables 319 personas y se encuentran hospitalizados con pronóstico reservado 141 pacientes. Del total de 10.850 casos confirmados han fallecido 537 personas y han recibido el alta hospitalaria 1.262. Contabilizamos además 952 fallecidos probables COVID, sospecha de COVID. El ministro de Salud indicó que al momento ya se han completado las pruebas de los casos que se encontraban en la espera. Aquellas pruebas y reportes de pruebas que estaban represadas, que estaban retardadas en su anuncio, se han solucionado parcialmente hasta el día de ayer y hoy finalizaremos con la entrega de todas las pruebas y todos los reportes.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, también se refirió al retorno de los ciudadanos de Galápagos que se encontraban en continente tras el cierre de las fronteras. Mientras tanto, al momento son 2.500 ecuatorianos que se encontraban en el extranjero que ya han regresado al país. Actualmente se trabaja en un protocolo para recibir a más conciudadanos. El teletrabajo adoptado por varias instituciones públicas llevó al gobierno a agilitar más trámites en línea. Más de 100 trámites que antes se hacían de manera presencial, hoy se hacen en línea luego de este mes de emergencia, y hay un programa muy agresivo para seguir trasladando trámites presenciales a trámites en línea. Además, la ministra de Gobierno exhortó a la función judicial para pedirle ya un cronograma para reanudar actividades, privilegiando los medios electrónicos, telemáticos, la tecnología. Todo lo que se pueda hacer a distancia se tiene que hacer a distancia, hay que reducir al mínimo el contacto. Informó Valeria Navarro. Continúan los trabajos de adecuación en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario al norte de la capital. En mayo se atenderá a pacientes que presenten síntomas leves o moderados de COVID. El Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado en el Parque Bicentenario al norte de la capital, empezará a brindar atención a pacientes con COVID-19 que presenten síntomas de leves a moderados desde la primera semana del mes de mayo. Natalia Recalde, administradora general del municipio, indicó que este establecimiento está casi listo y se ultiman algunos detalles. Hemos empezado con algunos trabajos que tenemos pendiente, que es la red de oxígeno y todo lo que corresponde al tratamiento eléctrico y la colocación de paneles, paredes, para poder dividir el área contaminada, áreas limpias. El centro tiene 2 plantas, consta de estación de enfermería, un área de toma de muestras, farmacia, una bodega, un área de carga y descarga, un área lúdica para que el paciente se comunique por llamadas o videollamadas con sus familiares, apoyo psicológico y la zona de camas con capacidad para atender a 370 personas. 200 camas en la planta baja, 170 en la planta alta. Tenemos hombres, mujeres, tenemos también todo lo que es dormitorios para el personal sanitario. El personal médico que brinde en este establecimiento sus servicios será dispuesto por el Ministerio de Salud Pública. En caso que se requiera, desde luego, obviamente también estará la colaboración de nuestra Secretaría Metropolitana de Salud, que es la administradora del Centro de Atención Temporal Quito Solidario. Recalde resaltó que aquí únicamente se atenderán los pacientes derivados por una casa de salud de la red pública. Es decir, una vez que se ha realizado la prueba de COVID-19 y ha dado positivo, pues el ente rector nos deriva al paciente que tiene una sintomatología de leve a moderada. Y en caso que se necesite una atención de mayor complejidad, pues a la vez, por eso digo que es de contrarreferencia, también lo derivamos para que pueda tener acceso a este tratamiento de mayor complejidad si es que fuese del caso. Finalizó insistiendo que la adecuación de este centro no significa que el sistema de salud pública en la capital esté colapsado. Al contrario, es una medida preventiva. En Quito informó Adriana Rojas. En Quito, autoridades ejecutaron un simulacro para conocer el tiempo de respuesta del protocolo implementado para el levantamiento de cadáveres por COVID-19. La capacidad diaria podría ser de 90 cuerpos. En el edificio de la Delicia, planta baja, departamento 108, aparentemente 273 por COVID-19, acerca de una presunta muerte por COVID, de un simulacro para microondas. Es la alerta con la cual el ECU 911, luego de una llamada reportando a una persona fallecida por coronavirus en Quito, activa el protocolo establecido por las autoridades para el tratamiento y levantamiento de estos cadáveres, con Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública y Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Quito. Se acude al lugar, se hace el levantamiento correspondiente, se hace el traslado, identificación del cadáver. Se debe proceder también con una desinfección con diferentes químicos en el lugar. Un simulacro con el cual se busca medir los tiempos de respuesta. Esta vez se simuló el levantamiento de 2 fallecidos por COVID-19, el primero en un bien mueble y el segundo en la vía pública. Regresan, dependiendo de las circunstancias, a este punto, en caso de que se requiera usar los containers de refrigeración, si
tuviéramos un incremento de cadáveres. Ya en este punto se procede a la cremación o inhumación del cadáver. Coordinar con todas las instituciones, sean privadas en cuanto a servicios funerarios o públicas, para poder realizar una inhumación digna. Este simulacro dio luz en torno a cuánto tiempo tomará el levantamiento de un cadáver. Está previsto que se demore 1 hora y media en gestionar un cadáver, toda su trazabilidad completa. Es decir, los 5 equipos podrían gestionar durante 24 horas 90 cadáveres diarios. Las autoridades finalizaron resaltando que las morgues móviles son una medida preventiva con las cuales se busca estar preparados técnica y logísticamente ante un posible escenario negativo. Pero lo ideal es que este escenario no se presente, que no suceda, pero de llegar a estar vigente estaríamos preparados. En Quito informó Adriana Rojas. El Servicio Médico a Domicilio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, está operativo para afiliados menores de 5 años y mayores de 65. Además, un equipo técnico realiza llamadas a pacientes para reprogramar citas y cirugías por la emergencia. En las unidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los esfuerzos se centran en la atención de pacientes COVID-19. Sin embargo, el servicio médico a domicilio se encuentra activo durante la emergencia sanitaria en las ciudades de Quito y Guayaquil como una alternativa para evitar salir de casa si tiene alguna afección de salud. Nuestros afiliados mayores de 65 años y menores de 5 años llaman al 140 y se les conecta con este servicio y una empresa, un médico, le va a atender en menos de 1 hora. Para coordinar la visita se deberá comunicar al número 140. Se realiza un triaje telefónico para identificar el tipo de atención que necesita y un médico llegará a su domicilio con equipos de protección y con todas las medidas de seguridad. Las autoridades de salud hacen un llamado a hacer un buen uso del servicio. Y la persona que llamó e hizo mal uso va a recibir una sanción. Vamos a suspender esa línea para este tipo de servicio. Sobre las citas y entrega de medicinas, equipos médicos y técnicos operativos de apoyo del IES realizan las llamadas a los afiliados para agendar nuevas consultas, a excepción de casos extremos. Porque no es conveniente que una persona que tiene una enfermedad vaya al hospital y podría tener riesgo de contagiarse. Además, se han postergado las cirugías programadas. ¿Para qué? Para poder tener espacio en nuestros hospitales y poder atender los casos de COVID. Según Mauricio Espinel, director nacional de salud del IES, en el ámbito de insumos médicos para los hospitales y unidades, asegura que tiene un plan que prioriza la entrega de acuerdo a los requerimientos. Y ese centro de comando tiene un reporte diario de los stocks de medicamentos, stocks de equipos de protección, disponibilidad de camas. El IES busca implementar más mecanismos de atención para evitar aglomeraciones en los hospitales, en el caso de que un paciente necesite ser atendido por una enfermedad que no tenga relación con el COVID-19. Informó Priscila Cadena. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se refirió a varios temas, entre ellos la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia del coronavirus y la recuperación económica del Ecuador. Quincena de abril hubo... La alcaldesa de Guayaquil daba los detalles de las acciones municipales que se han llevado a cabo debido al tema coronavirus. Dice que las campañas de salud y alimentación poco a poco dan resultados. Contratamos alrededor, ya vamos en este momento por 150 profesionales de la salud, que ahora vamos barrio en barrio, día a día visitamos entre 4.000 y 5.000 hogares con comida para 7 días, con el banco de alimentos, y le llevamos además kits de desinfección, pañaleras donde hay bebés. Además abordó el tema de la recuperación económica y frente a las reformas que están en la Asamblea, aún sostiene que Guayaquil debe ser excluida de esas medidas. Cuando sucedió el terremoto de Manabí, Manabí quedó excluida de toda ley que se hizo para poder reunir recursos para levantar Manabí. ¿Por qué? Porque era el centro del terremoto. Guayaquil es el epicentro de la pandemia. Lo grafico, en Guayaquil estalló una bomba en el corazón de la ciudad y por eso yo demando de la Asamblea Nacional y del Gobierno Central que no toque la plata de los bolsillos de los guayaquileños, ni de los trabajadores, ni de las empresas que dan trabajo, porque eso obligaría a las empresas a despedir gente. Respecto a los salvoconductos, Cynthia Viteri apoyó la decisión del gobierno.
Y en eso de la restricción o el retiro de los salvoconductos coincido perfectamente con la ministra de Gobierno. Hay que retirarlos todos porque están haciendo mal uso de ellos para poder reiniciar solamente con las personas que se dirijan o que tengan relación directa con el tema coyuntural que es salud y alimentación. Informó Julio César Saona. Momento de nuestra primera pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Más adelante les contamos que a pesar de los protocolos establecidos por el COE Nacional, aún se registran permanentes aglomeraciones en las calles 23 y La P en el suburbio de Guayaquil. Los habitantes afirman que no se respeta el toque de queda e incluso denuncian que los motociclistas van a exceso de velocidad. No son ni las 10, pero la distancia social por estas calles del suburbio parecería asunto exclusivo de otro planeta. La gente anda igual como si fuera cualquier momento. Los carros nunca respetan el toque y queda ni el día de parada. En el cuarto callejón de la calle 23 y La P dicen el asunto es más grave de lo que se imaginan. Aquí a la hora del toque de queda le sacan la piedra de toque a la gente. Lo ven como una burla, pero no se dan cuenta que esto va en serio y los números contagiados siguen aumentando. Me fue cogiendo una moto esa. ¿Me golpeó? Me hizo una más para atrás y él como sin nada. Pero en este mercado informal y sin embargo legendario también se quejan por los precios. En cuarentena, comer cuesta un ojo de la cara. Todo está por las nubes, no se puede conseguir nada porque no hay, dice que el mismo mercado de transferencia viene todo caro. Pero ya se está normalizando poco a poco. Solo falta que baje la cebolla colorada. A pesar de las denuncias ciudadanas, en la policía afirman que sí han hecho su trabajo. El jefe del distrito Portete informó que en los últimos días se han sancionado a 433 personas por incumplir el toque de queda, así como a 104 conductores y 23 motociclistas. Sino de que la gente asuma la responsabilidad y como medida de autoprotección pueda ingresar voluntariamente a su domicilio sin necesidad que esté un policía en cada esquina. Nosotros tenemos 430 policías destinados entre oficiales, clases y policías. En medio de la aglomeración y compras compulsivas, un comerciante increpó a una pareja que dijo pretendía llevarse parte de su mercadería. La cosa estuvo a punto de pasar a castaño oscuro. Después llegó la policía, informó Jorge Escobar. La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil aplicará cambios sobre los puentes de la Unidad Nacional con el objetivo de evitar el congestionamiento vehicular. La mañana de este miércoles se ejecutó un nuevo operativo de control a la movilidad. Así luce el puente. Pensando en cambiar esta situación sobre el puente de la Unidad Nacional, desde este jueves la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil aplicará cambios con miras a evitar estas aglomeraciones. Estamos poniendo ya las respectivas señalización para ir encauzando todos los vehículos, es decir, los vehículos pesados, los vehículos los dígitos que están autorizados a circular, más los médicos y los que tienen salvoconducto, es decir, para no solamente tener los vehículos que tienen salvoconducto para revisar. Durante la jornada de este miércoles se llevó a cabo nuevos controles. Fueron 18 puntos diferentes en la ciudad de Guayaquil. Los operativos se ejecutaron de forma simultánea y en cada uno de ellos se dio apertura para los automotores con placas terminadas en 5 y 6. Pero aquellos que no cumplían con este requisito debían justificarse mediante el salvoconducto. Pero llevo a mi mujer a trabajar, que trabaja en Bastión, que es doctora, pero igual me quiere citar porque dice que tengo que tener aquí a la doctora. Si llevo a mi mujer a trabajar. Hay salvoconductos que se lo dan para llevar a terceras personas, pero esa persona hace, en primer lugar, deja esa persona que está indicando el salvoconducto, pero él sigue circulando todo el día en Guayaquil. Una vez más fue necesaria la presencia de grúas para trasladar a los vehículos que no cumplían con las normativas para circular en las calles de Guayaquil. Estamos siendo más genéricos en los controles porque, como siempre se está diciendo, pues hay muchas personas que usan este salvoconducto y no justifican el motivo del uso del salvoconducto.
Recuerde usted, evite la respectiva multa que asciende al 50% del salario básico unificado. Además, será sancionado con 9 puntos menos en su licencia, pero también debe cancelar $8 por cada día que su vehículo permanezca en los patios de retención. Informó José Morales. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Gobierno Autónomo Descentralizado controlaron los espacios públicos en la parroquia de Cumbayá. Durante el operativo se constató que aún existen personas que respetan las normas de seguridad para transitar por las vías de la urbe. Mercados, centros comerciales y los alrededores de las iglesias son algunos de los lugares donde se registra la mayor concentración de personas, por lo cual las autoridades sumaron esfuerzos para evitar que existan aglomeraciones. Principalmente en observancia de las medidas de bioseguridad que deben observar todas las personas, del uso de gafas, mascarillas y guantes. Además, los agentes de tránsito colaboraron para sancionar a aquellos conductores que irrespetan las normas de tránsito. Los uniformados calculan que en promedio por estas zonas circulan 2.000 vehículos diarios. Sí hay personas sancionadas que han inobservado toques de queda, la restricción de vehicular que existe, y ellos han salido sancionados. Acá en la jurisdicción aproximadamente han sido unas 50 personas sancionadas. Por lo que esperan, una vez entren en vigencia los nuevos salvoconductos, el flujo vehicular disminuya. Las autoridades se han percatado de que el salvoconducto no está siendo bien utilizado y parece que hoy va a ser mucho más restrictivo la emisión de este salvoconducto. Las autoridades de la parroquia esperan pronto sus esfuerzos para generar conciencia ciudadana ante la emergencia sanitaria rindan frutos. Que la gente vaya asumiendo con responsabilidad. Sabemos que hay una necesidad, pero ante todo debemos colaborar y apoyarnos unos a otros. Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el municipio continuarán trabajando en conjunto por toda la capital, informó Sofía Vintimilla. En el centro norte de la capital se registraron largas filas en los centros de abasto y entidades bancarias, además de una importante carga vehicular en algunos sectores. Esto pese a las restricciones de circulación por la emergencia sanitaria en el país. Así lucieron varias de las avenidas principales del centro norte de la capital. La mañana de este miércoles, en algunos sectores, se registró una importante carga vehicular. Establecimientos comerciales, farmacias y supermercados fueron los lugares más visitados. Además, se observó mucha gente transitando por las veredas. Compras de alimentos y citas médicas fueron los principales motivos por los que la población decidió salir de casa. Exámenes de sangre, orina, porque estoy en pos de operación de la vista. Alfredo mencionó que vive en Atuntaqui. Allí, al igual que en Quito, se realizan controles permanentes por parte de la fuerza pública. Tenemos una cita médica de Atuntaqui específicamente. En tanto, las personas cuyo trabajo no se puede realizar desde sus hogares insisten en que los ciudadanos aún toman a la ligera las advertencias para precautelar su seguridad, que cada vez que ven un grupo de personas sin protección, sienten miedo por su vida. Da miedo, a veces gentecita que viene a preguntar las ubicaciones de algunos sectores y un poquito de ajenamiento y un poquito de recelo, mejor es decir, no conozco, sí da mucha pena, pero... Y ellos son quienes enérgicamente exigen el uso de los implementos de seguridad. No, aquí les obligo, pero hay algunos en las calles que se ve mucha gente sin mascarillas. 14 puntos fijos y más de una decena de controles móviles fueron organizados en la capital. Espacios públicos, vías y barrios son monitoreados a diario para evitar posibles contagios de coronavirus, informó Sofía Vintimilla. Desde este 23 de abril empieza a regir las nuevas medidas en cuanto a la utilización de los nuevos salvoconductos, que tiene como objetivo disminuir la movilización vehicular para que las personas se queden en casa y así contener la propagación del coronavirus en Ecuador. El nuevo salvoconducto aprobado por el Ministerio de Gobierno se podrá obtener mediante la plataforma del Ministerio www.ministeriodegobierno.gov.es. Tenga en cuenta que la información que proporcione será cotejada con el Servicio de Rentas Internas y el Registro Civil. Ponga atención, las personas que necesitan salvoconductos son personas que acudan a citas médicas, personas que laboren en empresas o negocios de alimentos, personas de la cadena de producción de medicamentos e insumos médicos, personas que laboran en empresas de insumos de limpieza e higiene, personas que laboran en empresas de fumigación, desinfección y sanitización de ambientes, personas que laboran en el sector turístico, personas que laboran en empresas o negocios de exportación e importación, personas que trabajen en la producción agrícola, pecuaria, pesquera
pesquero o acuícola, personas que trabajan en la cadena de producción de madera y personas que trabajan en el sector de la producción industrial. Adicionalmente, se les recuerda que los vehículos particulares podrán circular únicamente con un solo ocupante. En el caso de los servidores de salud, funcionarios de seguridad, periodistas acreditados, funcionarios en sectores estratégicos, servidores del gobierno y cuerpo diplomático, trabajadores del sector financiero, trabajadores del Ministerio de Inclusión Económica y Social, voluntarios acreditados para la repartición de ayuda humanitaria, personal en servicios exequiales, personal de la función judicial, extranjeros para uso de vuelos humanitarios y trabajadores de los sectores agrícola podrán movilizarse sin salvoconducto. Para ello, deberán presentar la credencial que acredite su sitio de trabajo o su actividad, la cédula de identidad y la licencia de conducir. No podrán acceder a salvoconducto personas naturales o jurídicas que se encuentren fuera de las actividades vitales dentro del estado de excepción. Tampoco podrán acceder al documento las personas que han sido sancionadas por el mal uso del salvoconducto anterior. Recuerde que la alteración del salvoconducto puede acarrear una pena de 3 a 5 años de cárcel y quienes incumplan la restricción vehicular cometen una contravención de 4ª clase. La sanción es el pago de una multa equivalente al 30% del salario. Como lo anunciamos, el 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra. En este marco, las emisiones de CO2 por el confinamiento en Quito se han reducido, pero esto representa solo un pequeño respiro para el planeta. 22 de abril de 2020, Día de la Tierra, es más importante que nunca. Más de la mitad de la población mundial está confinada. El coronavirus nos ha hecho reaccionar frente a la fragilidad del ser humano por las amenazas globales. El hecho que se hayan detenido las grandes potencias contaminadoras y que le demos un pequeño respiro al mundo, esto no quiere decir que el planeta detendrá su deterioramiento, puesto que sí, hemos llegado a un punto de no retorno. Creo que ahí hay un error conceptual. El cambio climático no se ha detenido en lo absoluto. El cambio climático sigue y está empeorando. Lo único que ha sucedido es que las partes por millón de los gases en las ciudades han disminuido. Y lo que alerta a los ambientalistas es quizá un posible retome de actividades que afecten al medio ambiente, pero esta vez cuya desobediencia a los seres humanos sea fatal. Es solamente temporal, porque luego va a haber mucha más presión sobre los ecosistemas, va a haber mucha más presión para extraer lo que se conocen o se les llama recursos naturales, y lo que va a ocurrir es que seguramente las condiciones de deterioro ambiental van a seguir aumentando. En Quito, por ejemplo, no se observaban desde hace mucho tiempo los cielos tan claros, sin el smog ni el ruido de los vehículos como ahora. Las emisiones de gases han disminuido y ha mejorado la calidad del aire. Por nuestros indicadores tenemos una evidencia del 30 al 35% de disminución. Hay días que ha llegado a 40%, hay días que solo se ha reducido un 25 al 30%. Esto se debe a que miles de vehículos han dejado de circular. Nosotros tenemos más o menos 4.000 buses, ¿no? De transporte público. Y tenemos alrededor de 500.000 vehículos livianos. Un llamado de atención a los gobernantes y a los ciudadanos para que luego de la pandemia hagamos conciencia, para darnos cuenta que no podemos acabar con todo el paisaje virgen del planeta, que no podemos acabar con la vida silvestre, con el agua, con la tierra. Informó Marilyn Jaramillo. Hoy se celebra el aniversario número 50 de la Tierra. Las calles lucen vacías y las ciudades desiertas. La naturaleza vuelve a recrearse y respirar para enseñarnos una vez más que somos los humanos quienes necesitamos de ella para seguir existiendo. Este 22 de abril se celebra el 50º aniversario del Día de la Tierra. Cada año millones de personas en el mundo marchaban por las calles buscando conciencia social para cuidar de mejor manera los recursos que esta casa nos ofrece. Sin embargo, este año, el Día de la Tierra se celebra de una manera muy distinta. Las calles lucen vacías, las personas se ven obligadas a no salir de sus casas. La fauna se apodera de las avenidas con jabalíes, osos, venados, tigres. También los mares muestran su consentimiento con delfines saltando en aguas cristalinas. Los animales alejados de la crisis que se vive por la pandemia, al fin encuentran un lugar seguro sin el temor que las personas les representan.
Vemos que tiene mucho que ver el tema de la cuarentena, que al no haber personas transitando, entonces el lobo marino se aventura a caminar un poco más de lo que es habitual, a buscar refugio del viento. Reducción de gases de invernadero, recuperación de ecosistemas, disminución de tráfico ilegal de animales salvajes, entre otras, son las ventajas que deja el confinamiento. Como nunca antes se ha visto especies saliendo de sus escondites para mostrarse al mundo, árboles reverdeciendo y el agua volviendo a su cauce. Estas son algunas de las maneras como ahora la Tierra celebra. Y es que este virus que paralizó al mundo nos sigue enseñando a las personas para que al salir de esta emergencia seamos diferentes, más humanos, más agradecidos con el lugar que ocupamos en este maravilloso planeta azul. Desde el 22 al 24 de abril se celebrará el Día del Planeta con una transmisión en vivo. Activistas de cientos de países, científicos, celebridades y público en general podrán desarrollar propuestas y debates frente al cambio climático. El objetivo es generar cambios significativos con nuestra labor en la Tierra. Con la realización de Catherine Aguirre, informó Sara Naranjo. Nueva pausa. Más adelante en el mundo, durante la cuarentena en varios países se han incrementado las estadísticas de mujeres que sufren maltrato físico. Los detalles